A veces, lo que parece ser un cuento de hadas puede resultar ser una pesadilla disfrazada. Mi familia, que creía que era la definición de perfección, estaba lejos de ser lo que parecía. Lo que era una familia ideal se desmoronó en secreto y desilusión, y yo fui la última en ver las grietas. Hoy les cuento la historia del dolor que descubrí detrás de las sonrisas, la verdad oculta que me obligó a enfrentar una realidad muy diferente de la que conocía. Mi infancia fue todo lo que cualquier niño podría soñar. Crecí en una casa que siempre parecía llena de luz, amor y risas. Mis padres eran el tipo de pareja que todos envidiaban, y me sentía afortunada de ser su hija. Mi madre, Beatriz, era una mujer increíble, alta, con el cabello oscuro y liso que siempre dejaba suelto, y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Tenía una paciencia infinita y parecía saber exactamente qué decir para calmarme, incluso en mis peores días. Siempre involucrada con la familia, se aseguraba de estar presente en todos los momentos importantes de mi vida. Presentaciones en la escuela, cumpleaños, cualquier cosita que yo considerara importante, ahí estaba ella. Mi padre, Antonio, era el típico papá, un hombre grande con una voz firme, pero con un corazón blando. Era el de las bromas, siempre inventando juegos y aventuras en el jardín. A mis ojos, él era invencible. Tenía una manera segura, confiable, y yo sabía que podía contar con él para todo. Siempre hacía lo posible por verme feliz, ya fuera llevándome a tomar un helado después de la escuela o ayudándome a armar un rompecabezas complicado. Nunca estuve cerca de nadie más como lo estuve de él. Para mí, él era un héroe. Recuerdo muchas noches en las que los tres nos sentábamos en la terraza de casa, con la brisa nocturna envolviéndonos mientras conversábamos sobre el día. Mis padres reían juntos como si el mundo fuera simple, sin complicaciones. Se miraban de una manera que me hacía creer que el amor verdadero existía y que algún día yo también encontraría algo así. Teníamos una rutina cómoda. Mi madre siempre preparaba el desayuno antes de llevarme a la escuela y mi padre me recogía al final del día. En las vacaciones hacíamos viajes a la playa, donde pasaba horas en el agua, con mi padre enseñándome a nadar y mi madre siempre atenta, tomando fotos y riendo de nuestras bromas. Esos momentos eran los que más adoraba. En la playa solo éramos nosotros, sin el peso de las responsabilidades, solo disfrutando de la compañía del otro. Una noche, cuando tenía unos 8 años, me desperté con voces altas viniendo del cuarto de mis padres. Nunca los había oído pelear antes, así que eso me asustó. Me levanté de la cama y fui caminando despacio hasta la puerta de su cuarto. Me quedé ahí, escondida, tratando de entender lo que estaba pasando. No podía escuchar todo, solo fragmentos de frases, pero era evidente que era serio. Mi padre hablaba de manera dura y mi madre parecía muy molesta. No entendía de qué estaban discutiendo, pero sentía que algo estaba muy mal. De repente, mi madre me vio espiando por la rendija de la puerta. Dejó de hablar en ese instante, y mi padre también. Ambos se quedaron en silencio, mirándome, como si no supieran qué hacer. Yo me quedé allí parada, sin saber qué decir, hasta que mi madre vino y me llevó de regreso a mi cuarto. Intentó calmarme, diciendo que estaba todo bien, pero yo me di cuenta de que no era así. Esa noche no pude dormir. Me pasé pensando en la pelea y en la manera en que me miraron. Cuando finalmente logré dormir, desperté de nuevo en medio de la noche y escuché el sonido de mi madre llorando. Estaba en su cuarto, pero sola. Ese sonido me rompió el corazón y no sabía qué hacer. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Mi madre comenzó a dormir conmigo en mi cuarto. Decía que era para que no tuviera pesadillas, pero yo sabía que no era solo por eso. Mi padre pasó a dormir solo en su cuarto. La casa, que antes estaba llena de risas, se volvió más silenciosa. Aún intentaban hacer que las cosas parecieran normales, pero yo sentía que algo estaba diferente. Con el tiempo, el ambiente entre ellos no volvió a ser el mismo. No discutían frente a mí, pero la alegría que solían tener
Esa manera de estar siempre juntos fue desapareciendo poco a poco. No entendía el porqué, y nadie me lo explicaba. Seguíamos haciendo cosas juntos, pero era diferente, más distante. Ese sentimiento de seguridad que siempre había tenido comenzó a desvanecerse, y empecé a sentir que algo estaba faltando. Mi madre, que siempre había sido una mujer alegre y llena de energía, comenzó a cambiar. Poco a poco, dejó de cuidarse. Antes, le gustaba arreglarse, se ponía lápiz labial y usaba esos vestidos coloridos que combinaban tanto con su personalidad. Pero después de la pelea, eso fue desapareciendo. Dejó de arreglarse como antes, siempre usaba ropa simple, el cabello atado de cualquier manera, y la sonrisa que antes era tan frecuente se volvió cada vez más rara. Mis padres, que siempre salían juntos, dejaron de hacerlo. Los viajes que solíamos hacer, que antes estaban llenos de planes y expectativas, comenzaron a ser cada vez más escasos. Cuando sucedían, eran diferentes, sin la misma animación de antes. Parecía que solo estaban yendo por obligación, sin realmente querer estar allí. Mi madre pasaba cada vez más tiempo encerrada en su cuarto. La veía salir de allí con los ojos rojos. Claramente había llorado, pero ella fingía que estaba todo bien. Me daba una sonrisa débil, preguntaba cómo había sido mi día y trataba de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no estaba bien. Intentaba mantener las apariencias, pero yo podía ver que algo dentro de ella había cambiado, y no para mejor. Los años pasaron, y yo fui creciendo en ese ambiente de silencio y cosas no dichas. Cuando llegué a los 17 años, ya estaba acostumbrada a esta nueva realidad. Ellos nunca volvieron a ser como antes, y lo que antes era una familia unida y feliz, se transformó en algo distante y pesado. Trataba de entender qué había pasado en esa pelea, pero nunca pude descubrirlo. Mis padres siguieron con sus rutinas, pero el amor que veía en ellos antes parecía haberse perdido en algún lugar del camino, y yo solo podía observar mientras todo se derrumbaba. Después de crecer, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Mi padre, que siempre estaba presente, comenzó a estar fuera de casa cada vez más tiempo. Decía que era por trabajo, pero era extraño. A veces, ni siquiera volvía para dormir, algo que nunca ocurría antes. Esto me hizo sospechar. Veía a mi madre triste, pero cuando preguntaba al respecto, ella siempre daba la misma respuesta. Tu padre está trabajando mucho. Solo que había algo en su manera de decirlo que no me convencía. Sabía que ella estaba mintiendo, o al menos escondiendo algo. Ella nunca había sido de enfrentar las cosas directamente. Siempre prefería evitar conflictos, pero esta vez era diferente. Podía notar que había algo mucho más grande ocurriendo, algo que no quería contarme. Con el tiempo mi curiosidad creció. Necesitaba saber qué estaba pasando, así que decidí que iba a descubrirlo por mi cuenta. Esperé una noche en la que mi padre no volvió a casa a mitad de semana, como solía hacer con más frecuencia. Tomé el teléfono y llamé a su trabajo, intentando parecer lo más natural posible. Cuando atendieron, la persona al otro lado me dijo que él no estaba allí, que había salido más temprano ese día. En ese momento, mi corazón se hundió. Ya sospechaba, pero ahora estaba segura de que mi madre me estaba mintiendo. Y si ella estaba mintiendo, es porque había algo muy mal. Algo que pensaba que no debía saber. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar pasar esto. Necesitaba entender qué estaba pasando, incluso si tenía que hacerlo sola. Decidí que no podía seguir en la duda. Resolví que la próxima vez que mi padre saliera, lo seguiría y descubriría qué estaba pasando. La semana siguiente, él dijo que tendría que trabajar el fin de semana. Mi madre simplemente asintió, como siempre, pareciendo un poco ajena a todo, pero yo estaba atenta, ya preparada para lo que iba a hacer. El sábado, cuando él salió, esperé unos minutos y luego llamé a un taxi. Seguí su coche con el corazón en la boca, ansiosa por saber a dónde iba, pero con miedo de lo que pudiera descubrir. Como ya sospechaba, no fue al trabajo. Se detuvo en una cafetería. Me quedé en el taxi, observando desde lejos, tratando de no llamar la atención. Fue entonces
cuando vi a una chica entrar y sentarse con él en la mesa. Parecía un poco más joven que yo, debía tener unos 15 años. Me quedé aterrorizada. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué estaba allí con mi padre? No podía dejar de mirar. Conversaron durante unos 40 minutos. Vi a mi padre sacar dinero del bolsillo y entregárselo a ella. Eso me dejó aún más confundida y asustada. ¿Qué estaba pasando? Cuando salieron de la cafetería, fueron a tomar un helado en un kiosco y luego pasearon por algunas tiendas de ropa. Parecían tan cómodos juntos y eso solo hacía que mi estómago se revolviera. A última hora de la tarde, cuando se despidieron, se abrazaron de una manera que parecía tan íntima, tan familiar, que casi no podía creer lo que estaba viendo. Después de que la chica se fue, mi padre se quedó sentado en un banco en la calle, solo. Estaba temblando, pero sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Bajé del taxi y fui hacia él. Cada paso parecía pesado y estaba llena de preguntas, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando me acerqué, él me vio y por un momento guardó silencio. Su expresión mezclaba sorpresa y algo que no podía descifrar. Antes de que pudiera decir algo, suspiró y comenzó a hablar. Me contó que esa chica era su hija, una hija que había tenido fuera del matrimonio. Quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que siempre había admirado, tenía otra familia, otra hija, y mi madre no sabía nada. En ese momento mi mundo se derrumbó y me di cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia era una mentira. Cuando mi padre comenzó a hablar, sentí un peso enorme en el pecho. Parecía haber estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Con un tono grave, me dijo que ya sabía que ese momento iba a llegar y que yo estaba lo suficientemente grande para entenderlo todo. Me contó que mi madre ya conocía toda la situación. Habían decidido seguir casados por mí, para no perjudicarme. Mi madre estaba dispuesta a mantener la apariencia de una familia feliz, a pesar de saber de la traición y de la otra familia que él tenía. Lo que más me sorprendió fue escuchar que el asunto con la chica no había sido un accidente. Mi padre reveló que había tenido un romance con una colega de trabajo. Se encontraron algunas veces y ella terminó quedándose embarazada. Le contó todo a mi madre, y eso fue lo que causó la pelea que escuché aquella noche. El grito silencioso en su dormitorio tenía todo el sentido ahora. Mi padre me explicó que la pelea y el cambio en su comportamiento, en realidad, fueron el resultado del dolor y la ira de mi madre, pero también porque él estaba luchando por mantener la familia unida, a pesar de todo. Quería protegerme y tratar de reconstruir alguna forma de normalidad. Mientras él hablaba, sentía una mezcla de ira, tristeza y confusión. Todo lo que conocía sobre mi familia se estaba desmoronando. La sensación de traición era abrumadora. La confianza que tenía en ellos se había destruido. Intentaba entender cómo habían podido ocultarme algo tan grande y cómo esa mentira había moldeado nuestra vida familiar. Mi padre continuó diciendo que, a pesar de todo, nunca volvió a tener contacto con aquella mujer después de que ella quedó embarazada. Se comprometió a ayudar a su hija, pero la relación con la madre de ella había terminado. Sin embargo, todavía enfrentaba problemas con ella, ya que seguía molestándolo. Ella lo amenazaba, diciendo que aún lo destruiría, lo que solo añadía más tensión a la situación. Me aseguró que amaba a mi madre y que a pesar de todo no la dejaría. Mi madre había decidido perdonarlo, pero, como él mismo dijo, nunca volvió a ser la misma. Los cambios que había notado, el distanciamiento, la tristeza, todo tenía sentido ahora. Su perdón no logró borrar el dolor y la desconfianza. Mientras él hablaba, sentía un peso enorme en el pecho. La situación de la chica, que no tuvo al padre presente como yo, me perturbaba profundamente. Sabía que de alguna manera eso no era justo para ella. Ella estaba viviendo una vida sin la presencia de un padre, mientras yo estaba en medio de un torbellino emocional, lidiando con la verdad que acababa de descubrir. Me sentía impotente, sin saber qué hacer con toda esa información. No podía cambiar el pasado
ni ayudar a la chica de una manera que realmente marcara la diferencia ahora. El dolor y la confusión que sentía eran abrumadores. Con un nudo en la garganta miré a mi padre, tratando de procesar todo lo que me había contado. Sabía que, por ahora, lo único que podía hacer era enfrentar esta nueva realidad y tratar de encontrar una manera de lidiar con lo que estaba pasando. Después de esa conversación con mi padre, lo abracé y lloré como nunca antes lo había hecho. Las lágrimas parecían no tener fin, y todo el dolor, confusión y tristeza que estaba sintiendo se desbordaban sin control. Él me calmó, diciendo que todo iba a estar bien, pero sabía que nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron fueron extraños y cargados. Intenté hablar con mi madre sobre lo que había descubierto, pero ella no quiso discutir el tema. Siempre decía que eso era pasado, que ya estaba resuelto. Pero veía claramente que ella nunca había aceptado la situación completamente y que estaba sufriendo mucho por dentro. El ambiente en casa estaba tenso y la tristeza de ella era palpable. La situación empeoró cuando mi padre perdió el empleo. Ya estaba mayor y con la dificultad de encontrar un nuevo trabajo, la situación financiera de la familia comenzó a deteriorarse. Su ingreso, que antes ayudaba a mantener las cosas en orden, ahora era casi inexistente. Aunque él seguía ayudando a la hija que tuvo fuera del matrimonio, el monto que podía ofrecer había disminuido considerablemente. En casa el cambio era visible. Tuvimos que economizar en todo, desde los pequeños gastos hasta los mayores. Cada centavo era contado con cuidado, y la vida se convirtió en una lucha constante por mantenernos con lo que él había guardado. La frustración y la preocupación eran constantes, y el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Yo estaba perdida en medio de todo esto. La realidad que conocía había cambiado drásticamente, y trataba de encontrar una manera de lidiar con esta nueva vida. Mis sentimientos estaban confusos, y me sentía sola, a pesar de estar rodeada de personas que también estaban lidiando con sus propios dolores y desafíos. La familia que conocía y amaba se estaba desintegrando, y no sabía cómo ayudar a arreglar todo. Después de que mi padre perdió el empleo, empezó a enfermarse de manera misteriosa. Cada día que pasaba, parecía más débil y sin energía. Fue a varios médicos, se hizo exámenes, pero nadie podía encontrar nada malo en él. Estaba cada vez más preocupada, y una sensación extraña me decía que tal vez el problema no era solo físico. Con su salud deteriorándose y sin respuestas claras, empecé a pensar que podría haber algo más en juego, algo espiritual. Hablé con mi padre sobre la posibilidad de consultar a una curandera, pero él se negó de inmediato. Estaba desconfiado y no creía que eso pudiera ayudar. Desesperada y sin saber qué más hacer, decidí llevar una prenda suya a la curandera por mi cuenta. Cuando llegué allí, la curandera miró la prenda y casi sin conocerme, me dijo algo que me dejó en shock. Confirmó lo que yo había sospechado. Mi padre estaba siendo víctima de magia negra. Según ella, la otra persona en su vida, aquella con quien tenía una vida doble, estaba llena de rabia y resentimiento. Como no podía tenerlo para sí, usó esa rabia para hacer un hechizo de muerte. Ahora que él tenía menos dinero y estaba más vulnerable, ella estaba aún más furiosa y la magia se estaba intensificando. Salí de la consulta con la mente completamente confundida. La revelación de que toda la situación de enfermedad y debilidad de mi padre era resultado de una magia de muerte fue devastadora. No se trataba solo de un problema de salud o mala suerte. Era algo planeado, con intención maligna. La rabia de aquella mujer, la necesidad de venganza, había desencadenado un proceso que estaba poniendo en riesgo la vida de mi padre. Cuando le conté todo a mi padre, él solo movió la cabeza y dijo que no creía en magia ni en nada que pudiera estar detrás de su enfermedad. Continuó haciéndose exámenes médicos, pero nada parecía explicar su estado. Yo insistía en que fuera a ver a la curandera, pero él se negaba a creer que pudiera haber algo de verdad en ello. Pasaron 6 meses y mi padre empeoró cada vez más. Finalmente fue internado y trágicamente no sobrevivió.
Su pérdida fue un golpe devastador y no podía aceptar que hubiera muerto a causa de la magia de aquella mujer. El dolor y la sensación de injusticia eran abrumadores. Determinada a encontrar respuestas y, de alguna manera, buscar justicia, decidí ir tras la mujer que había causado todo esto. Reuní el valor para encontrarla y le conté que sabía toda la historia. Fue entonces cuando conocí a mi hermana por primera vez. Para mi sorpresa, ella no era nada como la imaginaba. Su reacción al enterarse de que nuestro padre había fallecido fue fría. Simplemente dijo que no lo consideraba realmente su padre, como si su muerte no tuviera impacto para ella. Entendí su frustración. Su madre había sido arrogante y prepotente, y su situación era complicada. Pero al ver su indiferencia, sentí que el dolor de la traición y la sensación de injusticia se multiplicaban. Intenté confrontar a su madre, acusándola de desear la muerte de mi padre. Ella solo se rió, una risa que parecía vacía y cruel, y dijo que no sabía nada. Sus palabras eran desafiantes y despectivas, como si mi dolor y mi búsqueda de respuestas no significaran nada para ella. La sensación de impotencia y frustración era intensa. Estaba frente a la persona que de alguna manera había contribuido a mi dolor, pero ella parecía desinteresada y distante. Después de aquel encuentro, me vi pensando en varias formas de vengarme de aquella mujer, de hacer que sintiera un poco del dolor que yo estaba pasando. Pero, en el fondo, sabía que la venganza no devolvería a mi padre. La rabia y el deseo de justicia eran fuertes, pero empezaba a darme cuenta de que, aunque intentara hacer justicia por mi cuenta, eso no resolvería el vacío que dejó su muerte. Fue un proceso doloroso de aceptación. Poco a poco, comencé a conformarme con la pérdida, comprendiendo que, a pesar de todas las injusticias y mentiras, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. El sentimiento de añoranza por mi padre aún es profundo. Lo recuerdo con cariño y lamento la vida que no tuvo la oportunidad de vivir más plenamente. Hoy continúo con mi vida, llevando su memoria y las lecciones que aprendí con todo lo que sucedió. El dolor aún está presente, pero he aprendido a vivir con él. Trato de recordar los buenos momentos y las cualidades que él tenía, manteniéndolo vivo en mi memoria.